amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Tenemos que hablar podcast. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo Omar, otra vez presencial. Y vamos a platicarles un poquito del tema de ser adultos. Pero, ¿de qué va, Omar? Claro que sí, vamos a platicar de todo lo que tienes que saber si eres joven y estás transicionando en la vida adulta. Se va a poner buenísimo, así que no te muevas, no te despegues, sea lo que estés haciendo, escúchanos hasta el final. Esto es Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde voces se encuentran a distancia para hablar lo que muchos prefieren callar. Las pláticas incómodas. Hola, bienvenidos a Tenemos que hablar podcast. Un espacio donde hablamos lo que pasa por la cabeza y no siempre es fácil decir. Mi nombre es Atza Rodríguez y me encuentro en la ciudad de Querétaro, y del otro lado de la pantalla se encuentra mi amigo Omar Gerso. Él se encuentra en la ciudad de Puebla y nos arrancamos en esta aventura de hablar de lo que muchos prefieren callar. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar como de varios temas, de todos estos temas que no nos platican mucho, que de pronto no tenemos tanta idea de cuando estamos pasando de jóvenes a adulto joven, como el SAT, Claro. la presión social de cumplir 30, la presión de tu casa, casarte, Sí. como demasiadas cosas que tienes que saber cuando pasas de joven a joven ser adulto. Claro, estas responsabilidades que te van dando habilidades blandas, responsabilidades afectivas, liderazgo, que tú dices, ¿dónde carambas aprendo todo esto? Pues hoy lo vamos a abordar. Hay muchos temas, salud, físicos, o sea, vamos a hablar de varios temas que les van a interesar porque los vamos a tocar desde una perspectiva muy realista, sin tabús, y queremos compartir con ustedes un mensaje que si estás transicionando en esta etapa y estés donde estés, tranquilo, paso a paso. Todo va a estar bien. Todo va a estar bien, no pasa nada. A veces queremos correr, no sé si ha pasado que queremos correr, pero a veces tenemos que aprender primero a caminar. Queremos tener todo resuelto como Sí. antes de los 30, pero siento que este es uno de los mitos más grandes que existe, ¿no? Como tener resuelto todo antes de los 30. O así de que cumples 30 y ya tienes que tener todo resuelto, y creo que mito, ¿no? Claro. ¿Cuál podrían ser alguna de las cosas que te presionan antes de los 30? Porque se nos vende de que tienes que tener la vida resuelta antes de los 30. ¿Cuáles podrían ser alguna de esas cosas? Pues una podría ser casarte, como sí. encontrar el amor de tu vida de que a los 30, porque si no ya te quedaste, ¿no? Se te va el tren, ¿no? Que se te va el tren si no te casas. Sí, o que sí, si pasas sí, de sí. los 42, No, raro, bueno, ya. No, bueno, los 42 yo creo que tal vez sí hay que preocuparse, pero a los 30 todavía estás joven. Ahí vamos. Oye, y sobre esta presión de casarte, tú que ya estás casada, que estás en una fase nueva, Sí. ¿cómo viviste la presión de acercarte a esa fecha? ¿Lo veías venir? ¿Lo proyectabas? ¿Cómo fue esa experiencia para ti, ahora que ya estás casada, y cuando estabas en el proceso de llegar a casarte? Ok, bueno, creo que la presión social está un poco más cuando no, o sea, todavía no estás planes a casarte. O sea, Claro. es más como una presión de, ¿y cuándo te casas? ¿Y cuándo los hijos? ¿Y cuándo todo esto, no? O sea, y obvio también ya que empiezas como a tener una relación, pues también es como de, bueno, ¿y cuándo se van a casar, no? O sea, toda esta como presión, quizás existe como en varias etapas. Yo lo viví un poquito, pues como siempre existe como comentarios de personas cercanas, que es como, pues, ¿piensas casarte? Así como, y tú así Claro. como, pues sí me gustaría, pero quizás como que creo que casarte es más como el resultado de encontrar a una persona con la que quieres compartir tu vida, que de como un check que tienes que hacer en una lista. O sea, no es como me voy a ir de viaje, o sea, es como, bueno, si no has encontrado la persona con la que te quieres quedar, tampoco tendrías que casarte, ¿no? Uh-huh. Entonces como eso no lo resuelves si tienes 20 o si tienes 30 o si tienes más. O sea, es como lo encuentras en algún momento, ¿sí me explico? Entonces creo que va un poquito más de ahí. Órale. ¿Tú lo has vivido? Fíjate que yo como tal, aquí puede ser interesante porque yo como en mi perspectiva no tengo el ideal de casarme. Okay. Para mí como que no representa una presión, ¿sabes? O sea, Uh-huh. Es decir, si me caso voy a ser muy feliz, pero igual si no me caso creo que en este momento estoy muy cómodo. Uh-huh. Sin embargo sí tengo como algunas otras presiones que también tiene que ver con los 30, ¿no? Que el hecho de cuándo vas a tener tus cosas,
cuándo te vas a cuándo vas a tener tu casa, cuándo, cómo está el tema del coche, o sea, estas cosillas que te tienen presión antes de los 30, que ya entras a los 20, 25, 24 y empiezas con el, ya vi que mis amigos ya están logrando cosas, ya vi que mis compañeros están viajando y yo qué estoy haciendo, o sea, como que esa presión que siento que al final como que te autopresionas un poquito, ¿no? Como, por ejemplo, en el tema de casarte, tengo que casarme porque si no me caso, y los hijos para cuándo, o sea, como que esas secuencias como que de alguna forma sí toman como que ciertas presiones, pero al final creo que cuando empiezas a experimentarlo, es importante que tengas en cuenta, o al menos algo que a mí me dijeron es, tranquilo, la vida va a pasar y lo que planees en un futuro, tienes que empezar a trabajarlo, pero sin acelerarte. Okay. Es decir, no pienses que va a llegar de la noche a la mañana, ve con calma, pero ve accionando cosas que te vayan dando pasos hacia donde quieres llegar. Y para eso pues es importante no presionarte, pero sí tener en cuenta que si quieres lograr, por ejemplo, el matrimonio, pues necesitas tener apertura para tener una relación amorosa, ¿no? Para conocer personas. Claro, para conocer personas, porque si no, no va a pasar, claro. ¿no? Es muy interesante porque sí, creo que a los 30 existen como muchas mitos, por decirlo así, o mucha presión, pero de pronto pues no todo se cumple antes de los 30 o justo en los 30, tal vez se cumple un poquito después, ¿no? Un poquito después, claro. Lo que nos lleva a pensar, por ejemplo, ¿qué otras presiones a la par nos llegan a quejar? Nosotros desarrollamos algunos puntos que queremos compartir. Claro, ¿cuál es nuestro siguiente punto? Mira, por ejemplo, la otra sería relaciones y vínculos. Es decir, como esta parte de que tus amigos quizás de la infancia o de cuando eras joven, muy joven, o sea, 17, 18 por ahí, ¿qué tantos de esos amigos llegan a tu vida adulta? Uy, ¿Cómo se van transformando la forma en la que nos relacionamos a través de los años? Claro. O sea, creo que, por ejemplo, para mí, cuando era más chica, me gustaba como tener muchos amigos. No sé si es algo que a todos nos pasa, pero yo cuando tenía, no sé, 18, 20, 25, me gustaba como tener muchos amigos. Era como de hacer mis cumpleaños y de que llenar así 2, 3, 4 mesas así de que sí, yo quiero como estar rodeada de muchas personas, ¿no? Y conforme ha pasado el tiempo, he ido como haciendo un embudo de esas personas y dejando justo solo las amistades que me siguen como aportando en esta etapa de mi vida. Entonces, por lo menos así ha sido para mí. No sé cómo ha sido para ti. Fíjate que para mí el tema de la amistad se ha definido más por el vínculo que logramos crear en el momento. Y es decir, yo tengo bastantes amigos, gracias a Dios, de los cuales no con todos hablamos todos los días. Y yo sé que muchos de ellos ven este podcast, que les mando un saludote. Podemos pasar quizá meses, hemos pasado incluso años sin hablar, pero cuando nos reencontramos es como de que nos vemos y nos contamos todo, y ahí es donde comprendo que muchas veces la amistad no siempre está ligada a un vínculo siempre de todos los días, que es bueno y es muy sano, pero hay amistades que con el tiempo se van a fortalecer a través no de la convivencia diaria, sino de la distancia. La misma distancia provoca que cuando se vuelven a reencontrar, surja nuevamente estas ganas como de, no es que por ejemplo de que no hablan, no conozcas tu vida o no te importe, sino yo sé que están mis amigos y a mí me encanta saber que están, y de pronto sí llegamos a mandarnos un mensajito y así, pero en realidad hay veces en las que no nos vemos, pero cuando nos vemos sí sale esta parte de abrazarnos, como de que no manches, cuéntame tu vida, cómo la pasaste, qué has hecho, qué no has hecho, pero ya en el límite donde en tu vida diaria vas colectando tus amigos, eso va reduciendo. ¿Por qué? Porque te vas dando cuenta que los tiempos ya no son los mismos. No es lo mismo pasar en la universidad tus amigos, en la secundaria, la preparatoria. Mientras más tiempo libre tienes. Claro, mientras más tiempo libre tienes, pues más le dedicas a los amigos. Y entre menos tiempo tienes por las responsabilidades de ser adulto, no es que muchas veces rompas tus amistades, sino que simplemente se van formando en diferentes caminos, que no necesariamente tienen que romperse, pero ya no es lo mismo. Se van transformando. Van transformando, ¿no? Totalmente. O sea, quizás por una parte se van quedando menos amigos de los que tenías cuando eras muy joven, y otras amistades, como tú dices, o sea, las que son como muy sólidas,
ya no necesitan de tanto, sí necesitan Sí. alimentarse, pero como Ajá. bien dices, o sea, no es de que todos los días, Sí, como sí, estás, sí. simplemente sabes que es tu amigo de toda la vida, que te conoce muchísimas cosas, entonces es como, bueno, no importa si no hablamos en mucho tiempo, Claro. sé que el día que le escriba todo va a Va a estar estar bien. igual, O ¿no? sea, claro, como que no se fractura ese tipo de amistades. Sin embargo, hay otro tipo de amistades que sí se fracturan y que es normal y que como que en vez de verlo de forma negativa, esas rupturas pueden ser positivas. Porque mientras vas creciendo, mientras te vas desarrollando, te vas dando cuenta que a lo mejor ya no tienes tanta afinidad con ciertas cosas porque tu identidad se va construyendo basado Ujú. en lo que tú también vas buscando, en lo que vas no sé si yo tenía un amigo de fiesta, de farra, que toda la vida fue fiesta, y estás en un punto donde ya no es para ti la fiesta, entonces ahí, por ejemplo, ya no hay tanta afinidad o no hay algo en común. Otro punto, ¿cuál sería? Cuando sales de la universidad, como el tema de los trabajos. Sí, el trabajo, el empleo que recibes Ajá. saliendo y el soñado, Ajá, hay ¿no? demasiada expectativa Sí, como post universidad, ¿no? sí, Cuando salimos de la carrera siento que tenemos la expectativa de que vamos a tener como nuestro trabajo ideal. O sea, yo recuerdo que mis maestros de la universidad sí me decían como, ¿tú en qué quieres trabajar? Y entonces obviamente yo visualizaba y soñaba como, ay, pues yo quisiera trabajar en esto o en el otro o en tele o no sé, o sea, ok, como sí, tenía sí, como sí, diferentes ideas, ¿no? Pero obviamente sales y no tienes experiencia, eres muy joven, claro, también eres, pues sí, o sea, literal joven, inexperto, tienes como quizás puntos en contra, lo bueno que tienes pues es que eres joven, o sea, creo que ese sí, es tu punto a favor, sí, 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 pero fuera de eso tienes varias desventajas, ¿no? Entonces, no vas a encontrar quizás de inicio el trabajo que soñabas, o sea, eso va a llevar tiempo. claro, Y salimos pensando que lo vamos a encontrar así, ¿no? claro. ¿O que, cómo lo viviste tú? Sí, o que de pronto el sueño, el trabajo soñado, como que no te pones a pensar que puedes tener el trabajo soñado, pero a lo mejor el ambiente laboral no es el adecuado. O sea, Ok. estás cumpliendo tu sueño, pero te das cuenta que está bien rudo el tema del ambiente laboral y dices, ay, qué carambas, o sea, a ver, estoy haciendo lo que me gusta, Ujú. pero ¿qué onda? ¿Por qué nadie me habló de esta parte que es difícil? Yo me acuerdo que cuando salí de la universidad, encontré, primero busqué trabajos, envié currículums y aparte me di cuenta que necesitaba más experiencia, o sea, mis currículums no estaban pasando los filtros adecuados, aunque yo tenía el correcto conocimiento de que hice muchas cosas desde la universidad, empecé a hacer muchos proyectos, pero al salir me di cuenta que sí me hacía falta un poquito más como de que estaba, por ejemplo, empecé a trabajar en televisión y trabajaba para un canal de Sí. Televisa. Y todo bien, el proyecto estaba muy lindo, pero me di cuenta que no me llenaba, o sea, como que decía, a ver, siempre como que soñé con esto, pero ya que lo tengo, no sé si me agrada tanto, no sé qué tan satisfecho estoy, y entonces empecé a buscar otras opciones. Y Ok. ya en esas opciones fueron que me fueron llevando hacia el trabajo ideal, que es hasta ahorita que de todas esas experiencias de trabajo me llevaron a emprender, pero sí tuve que pasar por empleos. Pasaron como muchos años para Sí, llegar a ese sí, punto, sí, sí. ¿no? Yo terminé la universidad, fueron 4 años de viaje, pero en esos 4 años de viaje siempre estuve trabajando en el rubro, o sea, siempre hacía consultoría, hacía marketing, porque yo estudié comunicación, hacía medios, me mantuve activo en redes sociales y eso es algo muy importante, que yo como ya sabía como que me quería dedicar un poquito a los medios, empecé a trabajar en redes sociales, haciendo videos como que de pronto decían, ay, ¿de qué vas a ganar, no? Pero al final yo sabía que esos contenidos que estaba como generando iban a tener un impacto más adelante. A largo plazo. Claro, al día de hoy, por ejemplo, tengo habilitadas algunas opciones en redes sociales que me permiten la monetización y eso está padre porque ya ves el fruto, pero de años, o sea, ya es como otra cuestión más, como que se van alineando las cosas y dices, bueno, a ver, ser joven y empezar a hacerlo, pues no está tan mal, pero empezar a enfocarlo, que creo que eso es Ajá, importante. claro. Sí. Bueno, esta es como un poquito la parte de empleos Sí, soñados soñados, versus empleos, como, reales, ajá, como sí, de cómo transitar este paso, ¿no? sí, O sí, sea, el sí. paso del tiempo. Claro, que por ejemplo, si tú vas a adquirir un trabajo que no es tu trabajo soñado,
y no tienes otra opción, acéptalo. O sea, date la oportunidad también de trabajar un poquito, aunque no sea el soñado, pero empieza por sí, algo. 100%. Porque tampoco puedes salir exigiendo como de que ya quiero mi puesto soñado, Claro, sino sí, más sí, bien sí. hay que trabajarlo. Hay que A veces trabajarlo. hay que trabajar quizás hasta sin salario de inicio, o sea, en tiempo de prácticas, de servicio social, Ujú. como un pequeño lapso en el que quizás no va a ser lo que soñaste en cuanto a dinero, pero va a ser como poco a poco creciendo, o sea, tampoco vas a llegar al final, ¿no? O sea, es como un escaloncito que vas a ir como construyendo, por decirlo así. Claro, algo que yo le digo mucho a quienes he tenido la oportunidad de compartirles es, no, permítete trabajar en lo que estudiaste, porque está el caso de que terminas la universidad y te empiezas a dedicar a otra cosa, que es muy válido porque a veces las oportunidades pues no son tan abiertas, son limitadas, pero date la oportunidad de que si, aunque estés en un salario bajo, decides desarrollar un poco tu carrera. ¿Por qué? Porque si no te vas a frustrar. ¿Por qué te vas a frustrar? Porque ya estudiaste, ya le invertiste 4 o 5 años para que al final termines y todos los trabajos son trabajo es trabajo. Un trabajo bien es un trabajo que se debe respetar, ¿no? Pero si tú estudiaste, no sé, medicina, ¿no? Y no hay una plaza en medicina y terminas, que repito, no está mal, terminas trabajando como taxista, te vas a frustrar porque le invertiste 5 años, 6 años de carrera y no tuviste la oportunidad de desarrollar tus habilidades. Entonces yo siempre les comparto a los que he podido es, date la oportunidad de sí o sí dedicarle aunque sea 4 a 5 o 6 meses de tu profesión, aunque no te paguen, aunque lo hagas gratis, pero desarrollalo porque ahí te vas a dar cuenta que te vas a sentir logrado y vas a empezar a ver más oportunidades. A diferencia de salir y dedicarte a otra cosa porque te vas a frustrar de por qué no estoy haciendo, porque ya le invertí un buen de lana y por qué no estoy trabajando de lo que hago. Entonces, aunque sea corto, date la oportunidad de sí hacerlo. Aunque sea sin buena remuneración. Otro tema, por ejemplo, es el tema del SAT. Creo que con este tema lidiamos mucho. Sí. Nadie nos habla en la universidad acerca del SAT, de esta parte como de pagar impuestos. O sea, solamente como que hay como este mito de casi tenerle miedo al SAT, ¿no? Es como, Ajá. uy, qué miedo. O sea, Qué miedo el SAT. si trabajas en una empresa, te van a quitar demasiados impuestos. Si eres emprendedor no tienes ni idea de que te tienes que dar de alta. Claro. O sea, toda esta parte del SAT es como un mito, Sí. casi, ¿no? Entonces, creo que también esa parte es bueno abordarlo porque siento que puede ser de mucho interés para muchos jóvenes, ¿no? Claro La que vida sí. adulta. Sí. En el tema del SAT, por ejemplo, hay diferentes casos. Por ejemplo, en tu caso, cuando empezaste con tus trámites de darte de alta en el SAT, ¿cómo fue? Más bien, yo voy a compartir mi experiencia porque creo que llegamos a un punto donde ahorita nosotros somos personas que estamos dados de alta con regímenes fiscales acorde a nuestros servicios que ofrecemos, pero sí hay una vertiente. Por ejemplo, yo entré y yo lo hice por mis propios medios, o sea, yo me puse a investigar y literalmente solo, lo único que tuve que ir a hacer al SAT fue adquirir mi e-firma, que es totalmente gratis, y darme de alta y ya. Con esa e-firma yo desde la plataforma me empecé a indagar en los servicios que yo quería ofrecer basados en el perfil y la profesión que yo tengo, y empecé y me di de alta como persona física con actividad empresarial y servicios profesionales. Pero yo busqué, o sea, yo fui el que hice el cambio, busqué la información, pero hay que hablar acerca de la ayuda de los contadores, ¿no? Que en tu caso, ¿cómo fue? Bueno, en mi caso fue distinto. O sea, por ejemplo, yo en el tema del SAT, yo empecé como en mi negocio y obviamente me empezaron a preguntar como de, oye, ¿facturas? Y entonces como yo decía, no, pues no facturo, ¿no? Entonces esa era como una limitante para crecer, Claro. para tener como ventas de mayoreo, porque pues todas las empresas te solicitan facturas. Sí. Entonces yo empecé a ver que pues ese era como un tema importante. Como les digo, o sea, yo tenía como esta idea de que el SAT era de pagar demasiado, Claro. y que quizás no iba a ser como redituable en mi caso, porque pues apenas estaba empezando. Entonces yo decía, bueno,
pagarle a un contador, o sea, siempre se escucha como, wow, ¿cómo que tienes contador? Se Claro. escucha como muy, muy, Sí. muy nice, pero Impone. pues no, o sea, no es tan, Claro. ¿no? Entonces, yo literal fui, estuve como preguntando con conocidos que pues familiares, amigos, demás que igual tenían negocios. Y entonces cada quien me hablaba como de cosas diferentes, Ok. porque obviamente cada negocio es distinto, Sí. de diferente magnitud. Hablaba con algunos que tenían negocios muy grandes, muy establecidos y pues obviamente no era mi caso. Ok. Entonces lo que hice fue literal ir al SAT y entonces fue como llegar y ya pues te atendía como uno de los asesores del SAT, te preguntan a qué vas. Entonces yo dije como, bueno, me quiero dar de alta. Ok, ¿sabes el régimen en el que te quieres dar de alta? Y yo dije como, no. Entonces, Ok. bueno, ok, paso 2. Bueno, ¿qué haces? Y así literal de que, ok, miren, yo hago esto, vendo publicidad, productos personalizados, promocionales, etcétera, etcétera. Entonces ya de ahí como me filtraron un poco y me dijeron, ok, más o menos cuáles son tus ingresos, más o menos qué tipo de clientes tienes. Me hicieron como varias preguntas, Claro. creo que me dieron un muy buen servicio. Y en base a eso, ellos me dijeron, ok, yo les dije de hecho como el régimen en el que me habían recomendado conocidos y amigos, y ellos me dijeron, no te conviene ese régimen porque en ese régimen se pagan más impuestos y tú que vas iniciando, no te conviene iniciar en estos regímenes. Entonces me dijeron, mira, como el más básico, que es como el que, en el que creo que tú podrías entrar, es en este. De ahí me dijeron, estas son como las obligaciones fiscales de este régimen. Tienes que hacer declaraciones bimestrales, que lo que es una declaración es básicamente lo que ingresó a tu negocio versus lo que gastaste para generar ese dinero. Entonces, supongamos que tú vendiste 200 pesos, pero de esos 200 pesos el producto cuesta 100 pesos. De esos 100 pesos tú pagaste el IVA de ese producto, etcétera, etcétera. Aparte lo imprimiste, aparte gastaste luz, lo que sea. Entonces, como bueno, ya el costo total es de, no sé, 130, supongamos. Okay. La ganancia son 70 pesos. Entonces es básicamente hacer eso. Obviamente que si tú no estudiaste nada que tenga que ver con números, se te va a hacer un poco complicado. Y lo que sí me decían es como, bueno, es que si tú no tienes como mucha noción de números, pues sí te recomendamos que mejor, o sea, preguntes con un contador. Claro. Porque si no, lejos de que es algo beneficioso, vas a terminar pagando más impuestos, pues como por desconocer en qué consiste. Entonces dije, ok, entonces ya salí de ahí, me dieron de alta, pones como tus rubros, o sea, tú vas como eligiendo de que, bueno, yo vendo papelería, ok, entonces buscas como uno que se le parezca, no hay todos exactamente, pero claro, buscas artículos de papelería y te salen tal, venta de prendas, algo así, o sea, lo que tú hagas, vas eligiendo, eliges los porcentajes, o sea, ejemplo, no sé, mi negocio es 100% publicidad. Bueno, entonces ponte 20% fotografía, por si a veces haces como fotografía profesional, ajá. Después, bueno, 20% venta de productos. Así, entonces vas eligiendo hasta que llenas el 100%, tú decides en qué llenar el 100%, claro, si en 5, hay un tope obvio, pero bueno, supongamos en 5, en 7 o en un solo rubro. Ajá, un rubro. Y pues ya de ahí te das de alta, como dices, después es lo de la e-firma, que es básicamente como lo que le da como certeza a tus facturas, o sea, como, sí, legitimidad digital. Una vez que ya tienes eso, pues yo fui literal con un contador, pregunté como, oye, ¿qué se hace después de esto? Y él me dijo, ok, las declaraciones en tu régimen, porque no en todos aplica igual, es de forma bimestral y hay que pues declarar lo que entró versus lo que salió y vas facturando todo esto. Obviamente me dijo qué es lo que podía facturar, ejemplo, gasolina, papelería, o sea, así como emprendedor o cuando tienes un negocio puedes facturar muchísimas cosas, claro, o sea, entonces como que muchas cosas entran en el rubro y pues de ahí es como se va haciendo como tu balance bimestral de lo que te ingresó y una vez se une como lo que gastaste versus lo que ganaste, es lo que tienes que pagar de impuestos. Claro, sí, eso es interesante porque en mi caso yo lo llevo de manera mensual y ese es el régimen, bueno, como
Es decir, yo tenía que ingresar en el régimen básico primario para que mis declaraciones no fueran mensuales. Sin embargo, aquí, por ejemplo, este contraste, yo no me fui a asesorar al SAT, o sea, la recomendación es ve al SAT para que te asesoren y sepas, porque en mi caso, por ejemplo, yo no lo hice, me di de alta como persona física tratando como, porque yo buscaba un poquito más de formalidad en algunas instituciones bancarias, que eso es importante, depende del rubro, del servicio, del producto que tú estés ofreciendo y de los alcances que quieres llegar, es también para esa asesoría te funciona para saber también qué tanto de impuestos vas a pagar, que al final los pagas. El tema es que cuando estás registrado hay un cierto porcentaje del cual el SAT te dice esto es de IVA, por lo tanto esto pertenece a otra categoría, incluso están IVA, ISR. ISR, que están los saldos a favor, que los saldos a favor es cuando el SAT te devuelve cierta cantidad dependiendo del IVA que gastaste o de las facturas. Adicional, el poder presentarte con una empresa de manera formal, en este caso emitiéndole una factura, te permite llegar a otro tipo de clientes un poco más industriales, clientes formales, clientes que te van a permitir enlazarte con otro tipo de clientes en la industria que te vas dando a conocer, y entonces es así como se da el crecimiento a nivel empresarial. Es decir, si quieres crecer de forma correcta y de manera pues con estos procesos y estándares Legal, ¿no? legales, la idea es que pues no le tengas miedo al SAT y que te asesores, y al final si decides no darte de alta no pasa nada, ahí también puedes decidir, ok, déjame lo pienso, ¿no? Pero no es tan malo como parece y Claro. como dicen, o sea, de pronto creo que se exagera un poco la Sí. parte del SAT. Obviamente hay que pagar impuestos, pero todos pagan impuestos. De hecho, pues si trabajas en una empresa te van a descontar igual muchos impuestos. Igual hay que estar informado porque también si tu sueldo es mayor, creo que 50,000 pesos, ya también hay que hacer como declaraciones y de igual forma puedes ir deduciendo impuestos. Entonces, de que te tienes que enterar de qué va el SAT, seas emprendedor, seas trabajador, Claro. lo que hagas en tu vida adulta tienes que enterarte de qué va el SAT, ¿no? Sí. Entre más rápido te eduques sobre el tema, más rápido vas a tener pues el desconocimiento y menos miedos a la hora de enfrentarte a este tipo de situaciones. Entonces, la recomendación es no le tengan miedo, háganlo y aprendan también. O sea, la información es poder. Si ustedes se informan, si ustedes se educan, es más fácil que ustedes vayan con el conocimiento y ya tomando estas brechas, ¿no? Que ahora ya tenemos inteligencia artificial, tenemos ChatGPT, en mi caso personal, mucho de mi cambio fue a través de ChatGPT. O sea, yo le empecé a preguntar, oye, ¿cómo hago mi cambio en el SAT? Oye, ¿cómo hago la factura? Y me decía, tienes que hacer estos regímenes. Y ya le decía, oye, ¿sabes qué? Yo quiero ir con una agencia de autos porque quiero hacer deducible la renta de un automóvil. O sea, quiero comprar el automóvil, pero yo sabía que el SAT te permite deducir hasta 6,000 pesos de la renta de un automóvil. Entonces, esos movimientos a mí me parecían interesantes y se los fui preguntando a inteligencia artificial con el conocimiento que también yo iba adquiriendo, y después, dale, me hice el cambio y creo que ha tenido frutos en el sentido de que he podido ver que la formalidad sí te lleva por un camino más estructurado. Incluso las instituciones, las empresas ya no te toman como un cliente o como un proveedor como no tan formal, te dan un respeto y te dan una certeza un poquito más, a diferencia de no tenerlo, ¿cierto? Sí, 100%. Oye, otra de las cosas que también nos comentaron es las habilidades blandas, estas habilidades que te dan por hecho que ya debes de saber. Que dicen, bueno, tú sales de la universidad o estás transicionando hacia esta vida adulta y por default tienes que tener habilidades blandas. ¿Cuáles son estas habilidades blandas? Pues algunas de ellas tienen que ver con el tema de la responsabilidad afectiva, tienen que ver con Liderazgo, el trabajo en equipo, comunicación efectiva, toda esta parte de que quizás dan por hecho que tenemos que saber estas habilidades, ¿no? Las tenemos que tener dominadas. Claro. Es decir, cuando tú sales de la universidad, se da por hecho que pues tú sabes de todo esto, tú sabes un poco de liderazgo, sabes comunicarte, sabes, no sé, hacer una presentación en una junta, quizás. Hablar en no público. Siempre, exacto, hablar en público, y no siempre son cualidades que has desarrollado a lo largo de, ¿no? Entonces creo que esta parte se da por hecho que la tienes que saber.
sin embargo son cosas que se tienen que ir desarrollando y que no surgen de un día a otro. Es decir, por ejemplo, un gerente de una empresa que llegó a ser gerente, no sé, a los 30 años, ¿no? O sea, obviamente no salió de la universidad a los 22 ya sabiendo cómo liderear, ¿no? Claro. Sino más bien fue como un proceso que fue aprendiendo. También en los trabajos regularmente te dan como muchas herramientas, Sí. te dan como demasiados cursos de liderazgo, de cómo tratar al personal, de logística, o sea, hay demasiada información dentro de las empresas, y cuando eres como un emprendedor, pues te tienes que educar tú personalmente como de todos estos temas, ¿no? Entonces Claro. es importante como tenerlos en cuenta. Sí, tú debes de construir tu ética laboral, tu ética profesional. Nadie te va a venir a decir, tu ética dice que tienes que hacer esto. No, tú lo tienes que desarrollar. Nadie va a venir a decirte, tienes que ser responsable emocionalmente. Tú tienes que aprender a ser responsable emocionalmente, porque lo que te rodea tiene que ver con tu responsabilidad afectiva y emocional. ¿Qué pasa si yo te trato mal desde una posición de liderazgo? Automáticamente vas a decir, este vato, ¿qué onda, no? O sea, ¿de dónde salió? ¿Qué aprendió? ¿Por qué lo pusieron, no? Entonces tú tienes que irte educando. Es decir, tenemos el concepto, salimos de la universidad y se acaban los estudios. Y la verdad es que no. Se acaba la universidad y empieza la faceta de autoprepararte, autoconocerte, desarrollar tus habilidades. Estas habilidades blandas de las que hablamos es justamente de eso. Tú tienes que capacitarte para saber cómo actuar, y que si tienes que ir, por ejemplo, no sé, que vamos a tocarlo más adelante, a terapia, ser responsable y decir, ¿sabes qué? Yo necesito la terapia y la voy a tomar, ¿no? O sea, quitar esos temas tabús, que lo vamos a desarrollar más adelante, pero son temas que a la hora de transicionar a esta vida adulta, no regularmente te las van a decir porque están implícitas, pero son muy importantes y son cosas que si tú vas preparado como antes de que te lo digan, te va a dar un plus a diferencia de no saberlo. Va a ser un diferenciador, ¿no? Sí, como total. tal, porque obviamente cuando sales de la universidad hay como muchos más, eso es lo que me decían a mí cuando salí de la uni, me decían, es que como tú imagínate cuántas más van a salir de comunicación, Claro. y no solamente de esta universidad, Sí. sino de todas las universidades, ¿no? Y no solamente de mi estado, sino pues de todo México, o sea, hay como demasiada competencia. Claro. Y esto no es como en un tema de asustar o de que te sientas como perseguido, ¿no? Claro. De que, ok, tengo que ponerme así como súper capacitado. O sea, sí, pero es más un tema como de desarrollar las habilidades propias. No todos somos buenos, o no todos van a ser jefes, no todos van a ser líderes, no todos van a dar juntas, no todas las personalidades se prestan a desarrollar las mismas habilidades, pero en lo que tú creas que eres bueno, intenta perfeccionarlo, educarte más y desarrollarlo, porque va a ser al final una ventaja competitiva en comparación con los demás, ¿no? Claro, es decir, no todos vamos a dominar quizás hablar en público, por ejemplo. Es algo en lo que a mí, por ejemplo, en particular, no es mi fuerte, o sea, realmente no es algo como que me encante hablar en público, no me gusta, creo que es más por mi personalidad, pero hay otras habilidades que he desarrollado y he desarrollado muy bien. Quizás a mí me gusta más abordar a las personas persona a persona, y es algo que tengo mucho más dominado, ¿no? Entonces quizás hay otras personas que su fuerte es hablar en público, entonces obviamente esas personas siempre van a estar en una posición en las que tengan que estar hablando a muchas personas, ¿no? Claro. Y así en muchas habilidades, vaya, estoy como mencionando algunas, pero en lo que tú seas bueno, perfecciónalo. Ejemplo, en comunicación, en diseño, en fotografía, en edición de video, vaya, o sea, hay como muchas áreas, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú seas bueno, edúcate un poco más que el resto. Claro, no le tengas miedo a las capacitaciones. Es más, el secreto del crecimiento real está en la capacitación. Entre más capacitado estés, y hablo de capacitación, y ojo, no estoy diciendo certificación. Si te certificas, excelente. Pero estoy hablando de capacítate. Es decir, si ves un curso, es gratuito, no te ofrecen un certificado, pero te ofrecen el conocimiento, usa el conocimiento. Eso es lo que realmente te va a llevar más adelante. Oye, otro de los puntos que también nos preguntan son...
Finanzas. Finanzas, las TDC, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, ahorrar, tu retiro, el retiro, el seguro de vida, todo eso. seguros de autos, daños a terceros, o sea, Demasiado. bastantes cosas en cuestión de finanzas, economía, qué hacer, dónde invertir. De pronto quieren invertir, ¿qué son los CETES? O sea, dónde inviertes, dónde pones tu dinero, incluso cómo haces más dinero, cómo balancear tus tarjetas de crédito, cómo acceder a una tarjeta de crédito y cómo funciona una tarjeta de crédito. Son temas en los cuales también son importantes a la hora de crecer. Es importante también educarnos en esa parte, El tema ¿no? financiero, Porque claro. obviamente tampoco nos hablan mucho de esta parte financiera. Realmente no nos dicen como, bueno, una vez empiezas a trabajar, pues obviamente ya sabes que vas a ganar cierto dinero, pero tampoco nadie habla como de la parte de cómo administrar esos recursos, cómo hacerlos crecer. Al final eres joven y quizás lo primero que quieres hacer con tu primer sueldo es comprarte cosas, ¿no? Claro. O sea, no estás pensando mucho ni en invertir, ni, o sea, todos estos temas no, pero sí es importante tenerlos en cuenta porque estás como comenzando tu vida adulta, entonces quizás si empiezas con estos temas de endeudarte con tarjetas de crédito, quizás con gastar más de lo que ganas, Claro. va a ser como un problema que vayas arrastrando y que al final va a ser como que tengas que resolver en algún momento, ¿no? Porque, Claro. ok, ya te endeudaste, ya hiciste ciertos gastos, compras que no necesitabas, pero en algún momento vas a requerir quizás un crédito para sacar tu casa o un crédito para sacar tu coche, y si estás como en buró de crédito pues va a ser un poco complicado, ¿no? Claro, y sobre todo pongan mucha atención en las tarjetas de crédito que solicitan. ¿Por qué? Porque muchas veces el CAT de esas tarjetas son muy altas y entonces hay tarjetas que te permiten, te las dan muy fáciles y regularmente cuando te dan una tarjeta muy fácil, sí fíjate en los CAT que tienen de impuestos sobre las tarjetas, si tienen o no tienen anualidades. ¿Por qué? Porque esto va a ser muy importante. Es decir, si tú con una tarjeta, que regularmente es, no quiero decir nombre, pero una moradilla que anda por ahí, que tiene un CAT súper alto, tú te pasas un día la mensualidad, ese CAT es súper alto, o sea, no te conviene para nada. Entonces, no gastes más de lo que no puedes pagar. Creo que aquí también entra un poquito el tema del consumismo. O sea, vivimos como en una generación que somos demasiado consumistas. Sí. Somos, o sea, me incluyo 100%. Obviamente, al tener como tanta exposición de tantas cosas en redes sociales, creo que principalmente, Sí. estamos como constantemente expuestos a querer cosas que quizás si no las hubiéramos visto ni siquiera las querríamos, ¿no? Y de pronto son cosas que ni son indispensables o que no necesitamos, pero que queremos y que a veces hasta nos endeudamos en pro de conseguir estas cosas, ¿no? Claro. Entonces, creo que también hay que tener un poquito de conciencia, o sea, tampoco es como que no se compre nada, Claro, y que, sí. porque al final también para eso trabajamos, Claro. pero que no llegue a un punto en el que gasten más de lo que ganan, o quizás, ejemplo, te endeudes con algo que vas a tener que pagar en, no sé, 1 año, 2 años, y va a ser como una deuda que arrastres y demás. Entonces, como tener un poquito de conciencia en este tema de deudas, sobre todo. De deudas, sí. Y si ya estás endeudado, ¿sabes qué? Oigan, chicos, yo ya me endeudé. Ya estoy en buró. Ya soy un deudor. Bueno, ¿qué hacer en estos casos? Busca un plan para invertir esa deuda. Y algo que te voy a recomendar es, en algún punto fíjate que a mí me pasó, yo me llegué a endeudar. Sí, todos, yo también. Sí. ¿Por qué? Porque justamente no sabía exactamente el uso correcto de una tarjeta de crédito. Yo creí que era muy fácil, se me hizo, pues realmente se me fue la mano con los tarjetazos, hasta que me di cuenta que ya me había endeudado. Y yo dije, bueno, ahora, ¿cómo voy a revertir todo esto? Pues tuve que hacer un plan estratégico, literalmente me senté y empecé a poner en un Excel todas mis deudas. Y empecé a ver, debo esto, debo esto, debo esto. Ahora, ¿cuál es la deuda que me es más fácil pagar de primera instancia? Ok, esta. Ahora, ¿cuál es la deuda que me genera más intereses? Okay. Tengo esta. Ok, entonces, partiendo de que esta deuda, que por ejemplo todas son deudas, ¿no? Pero esta deuda me genera más interés. Entonces, ahí lo que hago es poner en primer lugar, atacar esa deuda, para después ir atacando las demás deudas paso a paso, pero con un plan.
Si no, si tú tienes la posibilidad de acudir con un contador para que te ayude con este tema, adelante. Pero si no tienes esas herramientas porque estás endeudado, Hazlo tú. hazlo tú. Utiliza, yo siempre digo, utiliza las herramientas que tenemos. Estamos en una generación donde ya no puedes tener una excusa para decir no. Hoy ponle tu estado financiero a ChatGPT, a inteligencia artificial, y pídele que te ayude a armar un plan estratégico para solucionar tus deudas. Y lo vas ajustando. ¿Sabes que gano tanto al mes? Bueno, tanto al mes me voy a sacrificar y esta vez si tenía que comprarme, no sé, unos Nike, hoy no me los voy a comprar porque voy primero a pagar esta deuda y más adelante me los voy a comprar, ¿no? O sea, también significa que vas a tener que tomar decisiones que no siempre vas a estar totalmente cómodo. Hay decisiones que la vida adulta no siempre es fácil, hay decisiones que sí, pues no te van a costar y van a salir un tanto de tu zona de confort, ¿no? Sí, es todo un tema, pero sí les recomendaríamos que igual se informen. En internet hay demasiada información, hay muchos videos de estos temas y quizás puedan como investigar un poquito y pues lo mejor es que tengan como un estado financiero sano dentro de todo. O sea, obviamente ahí puede haber cosas que si estés como pagando a meses que sea más fácil, no sé, ejemplo, tu refrigerador o estás quizás tu coche, porque también un coche es algo que pues igual y necesitas un poco para moverte y demás, pero pues que dentro de todo esto busquen que haya como una estabilidad, porque si no esto desencadena también en estrés, en ansiedad y muchos otros problemas. Claro que sí, que ese es un tema súper importante, la salud física y mental. Exactamente, que también ahí hay muchos otros temas en la vida adulta. En la vida adulta. Fíjate que no sé si has visto que de pronto hay una etapa donde el cuerpo ya deja como de, pues, crecer y empieza a adoptar como formas, ¿no? No sé, después de los 30 ya se nota la caída de cabello, que ya se nota la vejez. Ya se nota la vejez, que tu metabolismo ya no es el mismo, ¿no? Sí. O sea, que ya no recuperas las mismas fuerzas que antes. Y eso también es importante entenderlo ahora. ¿Por qué? Porque si ahora empiezas a cuidar tu salud física y tu salud mental, es más probable que reduzcas ciertos esquemas en cuestiones en la vida adulta, ¿no? Sí. O sea, vaya, ya más allá como de la broma, o sea, obviamente al ser adulto joven, es también un mito como de que ya a los 30 eres casi un anciano, o sea, también eres un joven adulto, justo. Pero sí creo que es la edad perfecta para empezar a cuidar. Sería ideal que lo hicieran mucho antes, pero si no lo hiciste antes, o sea, sí creo que los 30 es una buena llamada de atención para empezar a hacer ejercicio, para empezar a comer bien, para empezar a dormir bien y como para cuidar tu cuerpo más de lo que lo cuidabas en los 20. De pronto creo que en los 20 pues todo como que se restablecía casi que de forma natural, ¿no? O sea, tú te desvelabas y al otro día no lo resentías. El rendimiento al full. Sí, al mil. Claro. Y no sé, o sea, hacías como demasiadas cosas y tenías muchísima energía, como bien dices, o sea, a partir de los 30 en adelante sí comienza como un poco un cambio en tu cuerpo, en tu apariencia, en muchas cosas, entonces sí tienes que tener más cuidado en lo que comes, en lo que ves, también hablando de salud mental, ¿no? O sea, como cuidar realmente todos esos aspectos para estar lo más sano posible y para llegar a ser un adulto ya en etapas siguientes, ¿no? Ya fuera de ser adulto joven, o sea, no sé, 40, 50, 60, para llegar, pero con una calidad de vida mayor a la que llegarías si no te cuidas, o sea, si sigues comiendo mal, si no haces ejercicio. También los trabajos te absorben demasiado, entonces te vuelves un poco más sedentario, entonces es necesario organizar tus tiempos para decir, necesito hacer ejercicio, me despierto más temprano o me voy en la noche o demás, o sea, como que organizarte un poco para cuidar de ti. Claro, sí, y eso es súper importante porque si vas tomando conciencia desde ahora, para llegar a esas etapas te la vas a llevar pues más suave, ¿no? Sí. ¿Cuál ha sido una de las cosas que has hecho para cuidar tu físico y tu mentalidad? Que digas, sabes que yo aplico esta para que mi mente funcione bien y para que mi cuerpo sea saludable. Bueno, yo creo que en tema de ejercicio, eso ha sido como algo que
si quizás he dejado como de hacerlo por lapsos de tiempo o no he sido tan disciplinada en algunos tiempos, siempre he tratado de hacer ejercicio, o sea, aunque sea poco, pero siempre he tratado de hacer ejercicio, por lo menos sí como desde que iba en la prepa, o sea, como desde los 18 más o menos. Okay. Entonces creo que sí, un poquito esa parte. Y también he tenido como mucha conciencia en la parte de alimentación. Quizás también en un momento más de lo que debería, o sea, un poquito rebasado quizás. Pero creo que la parte como de comer bien, tampoco he sido nunca de desvelarme mucho, de este tema como de muchas fiestas, o temas de alcohol, o todas estas cosas que de pronto, o sea, yo siento que sí te desgastan más al paso del tiempo, porque yo tengo como conocidas quizás, o conocidos en este caso, que tenían como estas etapas o tuvieron estas etapas como mucho más desenfrenadas en ese sentido, y ahorita sí se ven más grandes quizás de la edad que tienen, pero porque se desvelaban demasiado, tomaban demasiado, fumaban excesos y demás. Entonces creo que al final parece que no tiene, como que no te cobra factura, porque sí no lo ves de un día a otro, pero al paso de los años sí repercute. Sí, claro. O sea, sí es un tema. Sí, totalmente. Y fíjate que una de las cosas que, por ejemplo, yo he empleado y que también puede ser un tema tabú es el tema de la terapia. Y regularmente los varones tenemos un concepto más de no puedo ser vulnerable, no me puedo permitir la vulnerabilidad porque eso representa que mi virilidad se ve comprometida, ¿no? Sí. Y eso es erróneo. Si tú sientes que necesitas ir a terapia, es por algo. Si tú sientes que necesitas sanar heridas y recurrir a este tipo de ayuda, hazlo. No te limites por un tema tabú, por un tema de género. Es decir, estas herramientas te van a ir dando como estabilidad emocional, ¿no? Te van a ir dando herramientas que vas a ir complementando a la par, vida profesional, vida personal y también salud mental. Fíjate que esto me hace pensar en una de las cosas que nos han preguntado también y que vamos a abordar es cómo protegerte de las redes y el consumismo al que nos enfrentamos. ¿Cómo te proteges para que las redes sociales no te lleguen a absorber? Como actualmente pues tenemos, no sé, hablando de TikTok, ¿no? Que ves un video de una persona riéndose, después ves un video llorando, de una persona llorando, después un perrito que te provoca una sensación de empatía y después ves un pleito. O sea, esta serie de contenido te va absorbiendo. Sí. ¿Cuál podría ser o cómo has tú lidiado con esa parte para que las redes sociales no te lleguen a absorber tanto? Pues creo que también ese es un tema que igual, o sea, pasa un poco diferente de joven a adulto. Sí. Y no sé, o sea, por ejemplo, a nuestros papás seguro no tienen los mismos temas que nosotros, claro, ¿no? Entonces, creo que por lo menos en mi etapa o en esta como transición a lo largo de los años, sí he visto que mientras más chico eres mucho más vulnerable y es mucho más fácil que quieras como lo que estás viendo constantemente en redes sociales, que te influya más, o sea, que también, como bien dices, o sea, las redes sociales al final es algo que estás poniendo todos tus sentidos ahí, ¿no? O sea, estás como viendo, sintiendo, estás como absorbiendo toda esta información y de pronto es como tanta información en lapsos tan cortos que tu cerebro ni siquiera está diseñado como para estos lapsos de demasiada información, ¿no? Claro. O sea, información variada. Sí. Entonces, creo que también hay que limitar un poco. A todos nos cuesta trabajo, o sea, sería una mentira decir como, no, yo nada más veo 2 TikToks y me voy a dormir. No, es una mentira. Claro que no. O sea, todos lidiamos un poco con esta parte de los tiempos, o sea, de decir, o sea, de pronto estás ahí y es como, nomás ya pasó una hora, claro, o sea, ya eran las 9, ya son las 10 y se te fue así, ¿no? Claro, o que le pones la contraseña para que te marque el tiempo, pero al final lo desbloqueas y Omitir. Quitar por hoy. Claro, ajá, sí, porque eso pasa muy, es normal. A también, menudo, ¿no? sí. Es una constante. Fíjate que una de las cosas que yo llego a hacer es, literalmente yo sí bloqueo. O sea, yo sí soy de las personas que bloquea gente y empiezo a buscar contenido que realmente me interese. Por ejemplo, a mí me interesa seguir aprendiendo inglés,
Entonces yo sigo como loco desquiciado páginas de inglés, para que en mi feed solo me aparezca gente hablándome en inglés, ¿no? No me interesa a mí, por ejemplo, tantos TikToks de bailes. Es entretenimiento, sí, es divertido, sí, pero en mi caso a lo mejor eso no me interesa tanto, entonces siento que a veces como que siento que llego a perder un poquito de tiempo ahí y entonces lo que hago es literalmente o lo paso o ya no lo sigo viendo, pero si es por ejemplo un contenido que genera un tipo de conflicto conmigo, que es, no sé, comentarios o contenido que no me aporta, que hay mucho contenido que de verdad tú dices, ¿qué onda con esto? Sí. Yo sí soy de los que voy, bloqueo y no quiero saber más de ese contenido, de ese creador. ¿Por qué? Porque he aprendido a como así no absorber esos contenidos que realmente no quiero ver. Entonces, si yo te enseño mi feed, vas a encontrar personas bloqueadas, famosos bloqueados. ¿Por qué? Porque realmente busco llevar una coherencia en el tema de que sí puedo ver redes sociales, pero también así como te puedes educar en muchos temas, también puedes perder el tiempo en tanto entretenimiento, que las redes sociales están hechas para educar, para informar y para entretener. O sea, son 3 rubros principales, ¿no? Entonces tú puedes o educarte, puedes informarte o puedes entretenerte. Las 3 funcionan, pero en mi caso ya he aprendido a informarme y a educarme más que entretenerme. Ok, y creo que también, o sea, a veces es un poco más para entretenimiento, ¿no? Sí. Porque lo ocupas un poquito ya cuando llegas cansado o algo de trabajo y es como para darte un desestrés, sí, como es válido, de verlo, ¿no? Pero creo que, por ejemplo, aquí platicas un poco en el tema de bloquear, ¿no? O sea, o de dejar de seguir, ¿no? Sí, yo sí soy. Pero también, ¿qué pasa cuando son personas como que conoces? Porque ahí aplica diferente. Claro, o sea, es diferente. Creo que también al final genera algo en ti lo que publican los demás, ¿no? Sí, sean tus amigos o no sean tus amigos. Claro, ¿no? sí, entiendo. Pero, ejemplo, supongamos que tú estás deprimido, ¿no? Okay. Porque te cortaron, ejemplo. Okay. Entonces te sale que tus amigos se comprometieron en X lugar. Entonces, obviamente te da como alegría por ellos, pero sería muy hipócrita decir que no te genera un sentimiento de quizás como, ay, ¿por qué yo no? Ajá, ¿no? Claro. O sea, las como comparaciones. yo estoy como viviendo una situación muy triste y quizás ellos están viviendo una situación muy feliz, ¿no? Claro. Entonces, siento que esto sí repercute en el estado de ánimo de muchas personas, para bien o para mal. También puede repercutir que si, ejemplo, esta misma situación y tú estás en una relación súper bonita donde también te acabas de comprometer, compartes mucho más esta alegría de, ay, qué chido, ahora somos 2 comprometidos, sí, ¿no? Sí. Entonces, vaya, depende un poco del momento que estés viviendo, pero ¿qué pasa con esta situación cuando las personas sí son personas que conoces? Claro, fíjate que en ese aspecto sí me he enfrentado a situaciones donde obviamente, incluso a mí, lo compartíamos fuera de cámaras, me han dicho, tienes la vida perfecta. Y yo, no, yo tengo un perfil de Instagram bonito, pero eso no representa 100% mi vida. No es mi vida real. O sea, he vivido esos momentos, pero no es que todo el tiempo mi vida sea de Instagram. Y lo que me lleva justamente a pensar esto hacia las otras personas. Ellos comparten lo mejor que tienen por compartir, que es totalmente válido y como dices, yo se los aplaudo, pero sí entro en la categoría de Instagram. Solamente es una plataforma, en este caso Instagram, ¿no? Es la plataforma o las redes sociales para poder compartir esos momentos, esa alegría, pero eso no define que tu vida esté 100% basada en ese perfil, ¿no? Entonces, si ustedes van a mi perfil, se van a dar cuenta que está bonito porque yo lo he tratado de hacer bonito. Tu perfil es agradable, se ve elegante, se ve bonito, pero si nos vamos a la realidad, no subimos lavando los trastes, lavando el baño. El día que estás enfermo. O sea, eso me ha ayudado a mí a entender que la felicidad es buena compartirla, pero también ponerle un límite son redes sociales. La vida real empieza adentro, en otra faceta. Bueno, finalmente, para llegar a la recta final, uno de los aspectos finales, pero no por eso menos importante, es el propósito y la espiritualidad. Sí. ¿Cómo vivir una espiritualidad y cómo vivir un propósito en un ambiente hostil? Porque muchas veces hablar de temas espirituales, hablar de temas de propósitos, de fe,
se puede poner en un ambiente hostil donde hay gente que, pues por ignorancia, no llega a comprender que, al menos yo lo pienso así, nosotros somos, o no es que lo pienses, nosotros somos cuerpo, espíritu y alma. Entonces, si somos cuerpo, espíritu y alma, ¿por qué no nos educamos en los temas espirituales también, no? Que eso es súper importante. Si tú alineas tu cuerpo, tu espíritu y tu alma, es más probable que la plenitud llegue, ¿no? Que todo funcione, ¿no? Sí, ¿cómo tú te has enfrentado a esos temas espirituales de fe, de crecimiento, de pronto en ambientes que no son como tan... Como que el tema de la espiritualidad no es importante y hasta puede ser un tanto hostil, así como de, la religiosa, la que se cree espiritual, no sé, muchas cosas que pueden suceder. ¿Te has enfrentado a estos escenarios? Y si te has enfrentado a estos escenarios, ¿cómo has sobrellevado estas situaciones? Que hoy en día la juventud, yo veo que tiene una necesidad tan grande de conocer de estos temas, sí, pero no los hablamos porque muchos son tabús. Creo que para mí, o sea, también es importante mencionar, pues yo obviamente creo en Dios, lo hemos dicho muchísimas veces aquí. Entonces, también mientras más joven eres, vuelvo a repetir lo mismo, te da más penas como ciertas cosas, ¿no? O sea, o como, ¿qué van a decir de mí? Sí, o sea, te importa demasiado lo que la gente piense de ti, tu imagen, o no sé, es una cosa absurda, pero sí. Y creo que en temas como de que la espiritualidad sea quizás complicada en ciertos grupos o que haya burla o demás, pues sí, o sea, creo que sí, siempre ha existido como este tema, claro. ¿no? Creo que también las personas actualmente, sobre todo los jóvenes, no sé, como que cada vez creen menos en Dios, la verdad, o sea, creen en las cartas, creen en la astrología, creen en que si pones una varita, no sé, o sea, creen en cosas bien absurdas, pero no creen en Dios. Y entonces como que, bueno, ok, entiendo que cada quien tenga una diferente visión de la espiritualidad, pero se les hace como muy chistoso burlarse de las personas que creen en Dios. La gente, rara vez he visto a alguien que se burle de alguien que cree en los horóscopos, que cree en la astrología, en que si la posición de las estrellas, en que no, como que hasta les parece interesante, pero de pronto como hablar de Dios parece como un chiste, ¿no? Entonces, obviamente ha habido burlas o ha habido situaciones en las que ha sido como, la cristiana o esto, ¿no? Pero creo que la verdad es que en ese sentido no me ha importado tanto porque pues como que digo, bueno, pues al final como el que me interesa lo que piense de mí, que es Dios, o sea, todo bien con él. Entonces no ha sido como tanto un tema. Lo que sí es que obviamente la espiritualidad cumple una función, como bien lo dices, en cuerpo, mente, alma y espíritu, ¿no? O sea, puedes estar muy bien físicamente, puedes estar súper fit, puedes estar, tener súper la salud de tu vida, puede estar como todo bien, pero sí hay una parte que si no tienes este sentido, o sea, esta espiritualidad desarrollada, de pronto no tiene sentido tu vida y también por eso es como que llegan al éxito profesional, llegan a ya te compraste la casa, ya te compraste el carro, ya te casaste y casi como, ¿y ahora qué sigue? O sea, ¿cuál es la otra palomita que tengo que poner, no? Y pues creo que la espiritualidad cumple una función importante en mi vida y pues yo he tratado por lo menos de seguir como esta línea pues de ir a la iglesia, congregarme, en ocasiones obviamente como que te alejas un poco, regresas, es como esta constante de estar ahí, ¿no? Presente, pero he tratado de seguir este camino porque creo que definitivamente eso le da sentido a mi vida. Claro, ¿cómo totalmente. Lo has vivido? Fíjate que justamente hablando del sentido de la vida, yo he experimentado que antes, o sea, lo pongo en balanza porque antes me costaba, creía en Dios, pero como que no lo ponía tan presente en mi vida, o sea, sabía que estaba y decía, ese man todo bien, me encanta, súper cool, pero yo no sabía cómo integrarlo en mi vida y eso hacía que no tuviera una pertenencia, sí me daba la sensación de que había cosas que lograba. Te comentaba que empecé a trabajar en un proyecto de Televisa, empecé a trabajar en algunos proyectos de radio, empecé a adquirir cosas que profesionalmente quería, pero eso no le daba sentido a mi vida.
o sea, no lograba llegar al punto de decir, me siento chido, me siento pleno. Hasta que hice las paces con Dios. Le dije, mira, Dios, tú y yo tenemos que hacer las paces. Quiero saber cómo aprender de ti. No voy a ser un arrogante tratando de yo imponerte mis ideas. Quiero aprender de ti. Y me abrí a conocer mi espiritualidad. Me abrí a darme la oportunidad, y literalmente, como lo he dicho en otros episodios, me di la oportunidad de creer en Dios. Y creo que es de las mejores cosas que he podido hacer en mi vida, porque le ha dado mucho sentido, le ha dado confort, me ha dado la sensación de que todo lo que hago de verdad se siente bien. Y como dices, me he enfrentado a situaciones hostiles donde de pronto compartir esta espiritualidad y tratar de ser como lo más auténtico es difícil, porque las personas dicen Dios y automáticamente creen que vas a ser el estándar perfecto porque estás alineado con Dios, y la realidad es que muchas veces no, estás en el proceso también, estás conociendo también de esa espiritualidad, pero aquí el reto es que ya tomaste una decisión y ya lo estás llevando. Entonces yo lo he vivido así, lo he vivido ahora donde me importa más esa espiritualidad que los comentarios externos. Los escucho, los respeto, pero como dices, para mí, por ejemplo, en el tema de tarot y el tema del zodiaco, son temas en los cuales me di cuenta que había muchas, lo voy a decir particularmente, siento que había muchas generalidades y nada concreto. Y eso me ocasionaba mucha frustración. Es como, pues sí, pues va a ser un día, pues hoy voy a tomar decisiones, pues todos los días tomo decisiones. Cáncer. O sea, exacto, ¿no? Es como, pues claro, o sea, me estás diciendo... Vas a tener dificultades. Todos los días. Retos. Claro, sí, es como... O sea, para mí no me dio sentido, más bien sentí que se estaban burlando de mí. Yo dije, no, yo respeto a quien cree y pues allá, pero yo personalmente me encontré que la espiritualidad no iba por ahí. La espiritualidad va más con un tema de conectar con Dios, hablar con Él, charlar con Él, que aparte de eso me encanta, ya poniendo en la historia, es por eso Jesús vino a morir en esta tierra, porque tiene una función específica. Su función es conectarnos con el Padre, que antes eso no pasaba. Si ustedes buscan historia acerca de Jesús, buscan historia que hemos vivido, se van a dar cuenta que al final todo tiene un sentido. Y yo no sabía esto, y decía, pues ese man murió por mí, pero pues qué, ¿no? Hasta que me di cuenta que su muerte tuvo una función muy importante, que es que hoy en día tenemos el acceso a poder interceder al Padre y poder hablar con Él y contarle lo que nos pasa, y que recibamos esa ayuda de parte de Él. Entonces, esa espiritualidad, chicos, es súper, súper importante. No la tomen en saco roto. Y que tampoco sea como que piensen como que estamos como en una campaña política queriendo como convencer de que Sí, no, vota no. por tal, ¿sabes? Claro O sea, que no. porque no es en ese sentido. Al final creo que cada quien es libre de creer lo que cada quien quiera creer, Sí, pero obviamente, o sea, si alguien te recomienda algo como desde el amor, pues es porque, no claro. sé, o sea, yo como en mi vida es como ha representado un cambio positivo, o sea, me ha dado sentido, Claro. ha sido como amoroso en muchos sentidos, he visto un cambio en mi vida, ¿no? Claro. Entonces, obviamente, pues eso quieres para más personas, y Claro. sabes que eso está abierto a cualquiera, pues eres, o sea, como de querer compartir, es en ese afán Claro. de querer compartir, Sí. y que más conozcan y que más lleguen a vivirlo, a experimentarlo. Claro. No es en el sentido como de vénganse para acá, Claro, y todos sí, aquí jamás. y No, queremos no. que no, o sea, esa no es la idea, porque creo que a veces nos tenían como demasiado estigmatizados, Claro. en que platicamos de Dios queriendo que se conviertan, o que vayan, o que todo es un tema como de dinero, de que no, es que quieren que demos dinero, diezmo, y el ¿no? diezmo, sí, ese es un tema, ¿no? Tema, ¿no? Entonces es como, no, o sea, realmente no es necesario. O sea, con que tú creas, con que tú tengas a Dios en tu vida, créeme, va a ser un cambio importante y significativo para ti, es algo para bien, ¿no? Claro. Puedes hacerlo o puedes no hacerlo, y claro. está bien. Sí, nosotros en nuestro caso, que hemos compartido detrás de cámaras y que he podido también ver el crecimiento de Atsa, y cómo de verdad tú ves cositas y de pronto platicamos, y cuando pones en manos de Dios esas cosas, incluso cuando se cumplen esas cosas, tienes a quien agradecerle y decirle, te portaste súper chido, Dios. La neta, te volaste la barda porque me diste algo que sí tenía en mi corazón y que sí quería, y hoy me siento agradecido porque llegó a mi vida en el momento indicado, en la forma indicada, y en esta vida adulta, que es una transición también importante, que no mucho se habla, pero es importante porque es donde empiezas a adquirir identidad, empiezas a adquirir valores, empiezas a adquirir
cosas que tú empiezas a adoptar y que van a ser tu personalidad. Si esto lo acompañas, y nosotros, como decía Atza, te lo compartimos desde el amor, desde la experiencia que hemos tenido y compartiendo que en mi caso, por ejemplo, la vida que tenía y la vida que he empezado a llevar, definitivamente creo que hay un gane-gane. O sea, el educarte en Dios, el poner prioridad también en tu tema espiritual y empezar como a ser agradecido, a abrir esas posibilidades, a sacar a ese Dios de la caja, que a veces queremos meter a Dios a una caja para que Dios cumpla lo que está en una caja, y la verdad es que tú no vas a poder meter a Dios en una caja. Tienes que, incluso, yo me he enfrentado que a la hora de creer en Dios y mi espiritualidad, me he enfrentado que he tenido que volverme un poquito más loco para creer que es posible que Dios pueda hacer cosas increíbles, que Dios pueda, en mi caso, yo pues lo compartí en mis redes sociales, y ustedes van para allá, se van a dar cuenta, llego a compartir historias un tanto personales. Por ejemplo, en la universidad yo me debatía si gastarme unos 10 pesos para comprar un periódico o en una torta para que yo pudiese comer, ¿no? De pasar a eso, a pasar a que Dios me llevó a viajar a otros países, me fui a Egipto, estuve viviendo en Canadá, estuve en Estados Unidos, me fui a Colombia, o sea, yo de eso hablo cuando digo que el dinero, cuando no es tu prioridad y cuando decides confiar en Dios, Dios va a empezar a poner todo. O sea, en mi caso yo me sorprendí cuando Dios me empezó a abrir puertas y supe que era Dios porque eran cosas que yo solamente había platicado con Dios, yo no se las había dicho a nadie, había cosas que yo solamente guardé en mi corazón, y después ver esos resultados dije, o sea, si este Dios puede hacer estas cosas, ¿qué no puede hacer más adelante? Entonces, por eso creo que defender o aprender a educarte en tu espiritualidad es algo muy importante, y como se los decimos, es todo totalmente desde el amor, desde una experiencia que ustedes ojalá pudiesen compartir, que si ustedes lo viven o si ya lo están viviendo, déjenos en los comentarios, porque yo sé que muchos de ustedes que están ahí en casita, de los que nos escuchan, saben de lo que les estamos hablando, saben porque lo han experimentado y lo han compartido con nosotros, así que los invitamos a que nos dejen en los comentarios sus historias acerca de cómo el educarse en sus temas espirituales les ha cambiado la vida. Sí, definitivamente, o sea, creo que esto ha sido como un cambio, un antes y un después, claro, en la vida de cada uno de nosotros. Total. Y creo que no solamente como por las cosas buenas, que sin duda cuando tienes a Dios las cosas buenas van mejor, claro, pero también en los momentos malos con Dios son mucho mejor, sí, a cuando te sientes solo, perdido, como que sin un sentido, como que sientes que estás de pronto buscando todas estas cosas que dijimos antes, como toda esta parte del éxito de adulto, porque también es como una transición de joven a adulto. De pronto cuando eres joven no hay tanto abrume en cuanto a lo que tienes que hacer. Una vez ya pasas como a la vida adulta, necesitas casa, necesitas, sí, esto, el otro, entonces como demasiados requerimientos para ser un adulto funcional. Entonces creo que también en los momentos buenos y también en los momentos malos son mucho mejor si lo pasas acompañado de Dios. Totalmente, totalmente, acabas de decir algo que me encanta, y es que es más fácil, tienes dos opciones, lo que vas a pasar, ya lo vas a pasar, tú decides si lo pasas solo o lo pasas de la mano de Dios. Yo he decidido, y creo que Atza también lo ha decidido, junto con su esposo, que es una increíble persona, lo han decidido pasar de la mano de Dios, y de verdad yo estoy sorprendido de las conversaciones que tú puedes llegar a tener con gente que de verdad ha empezado a experimentar lo que es esta parte de Dios, porque es lindísimo, o sea, es bellísimo, es riquísimo, y tú te vas enamorando cada día más, y cada día más te vas sorprendiendo de lo que Dios puede hacer por ti. Y bueno, pues hemos llegado al final de este episodio. Muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final. Esperemos que les haya gustado, que sobre todo este contenido les ayude, que lo tomen de la mejor manera, y sobre todo que si conocen, más bien si escucharon algo que les pueda servir, tomen lo bueno de nosotros, y lo que crean que no es tan bueno, deséchenlo. No pasa nada. Llévense lo mejor de nosotros. Atza. Y bueno, pues eso es todo. Nos vemos en el siguiente episodio de Tenemos que Hablar Podcast. Esperamos que haya sido de su agrado y nos vemos pronto. Y chao. Adiós. Esto fue Tenemos que Hablar Podcast. No te pierdas nuestros siguientes episodios con Atza Rodríguez y Omar Gerso. Síguenos en nuestras redes sociales. Tenemos que Hablar Podcast.